El espacio de análisis con nosotros, lo invitamos por esto justamente, un magíster en filosofía de la guerra, Fernando Rivero. Muchas gracias, ¿cómo te va? Buenos días, Marcela, gracias a ti por la invitación. Te llamábamos y no veníamos. Quiero saber en principio por qué y qué pasaba, porque eras el indicado para este momento, donde Sí. Venezuela cobra un rol, fíjate, un rol preponderante en lo que es crecimiento económico, lidera en la región índices de crecimiento económico y nos damos con esto. ¿Qué implica? ¿Cómo lo asocias? Si tiene alguna asociación, ¿no? Claro. En mi criterio, Marcela, lo primero que debemos decir es que Venezuela vive un contexto marcado por la participación popular en los recientes comicios electorales y un ambiente pleno de paz, de convivencia democrática, donde hay distintas posiciones, como suele ocurrir en países donde, digamos, florece una democracia con una institucionalidad sólida. Ahora bien, Quiero ahí interrumpirte 2 segundos, porque esto también pasó el fin de semana. Hablas de eso y es inevitable que me vaya para allá. Turistas japoneses visitaron La Lucha, acá, muy cerquita, claro. en pleno Caracas, en un espacio comunal donde hoy por hoy también se dan servicios turísticos. Decidieron abrir su espacio para levantar de allí todas las lecturas que hicieran falta levantar de resistencia, de trabajo en comuna. Y además hay turistas rusos en Margarita. Mientras todo esto pasa y la mediática exterior lo vende así, nosotros a lo interno en paz tenemos ese tipo de experiencia, Fernando. Sí, desde luego, y además tenemos un pueblo que viene enfrentando las consecuencias del bloqueo, que viene, una sociedad que viene creciendo en materia económica, desde luego, lejos de la perfección, pero con un avance que es innegable, que lo reconoce el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, entre otras instituciones internacionales. Ahora, creo que nos encontramos en la etapa de ejecución de un plan contra Venezuela que ha sido detalladamente planificado con mucha anticipación. Es indudable que está la extrema derecha detrás de este plan, obviamente vinculada, dirigida por la Casa Blanca, y todo esto debemos a su vez asociarlo a lo que ha sido la declaración tanto del Departamento del Tesoro, donde se hacen acusaciones sin ningún tipo de fundamento contra el primer mandatario nacional y otros altos funcionarios del Estado, pero adicionalmente también las declaraciones que ha dado el señor Marco Rubio en su condición de secretario de Estado. Se trata de una agresión que proviene desde los Estados Unidos y que tiene que ver con los intereses geoestratégicos en esta parte del mundo. Fíjate que esta agresión es multiforme. Estamos hablando, por un lado, de una acción que el gobierno de Venezuela califica como ridícula, que es la recompensa que pone Estados Unidos sobre datos o paraderos del presidente Nicolás Maduro, como si no supieran que está y trabajando, y lo pueden ver a toda hora, desde el Palacio Presidencial de Miraflores, un presidente en ejercicio de sus funciones, en un país que está en paz. Hablábamos de una agresión multiforme porque también se dan estos planes frustrados y vamos conociendo información y data. Pero luego también hay que tener en cuenta que es un país sancionado. Cuando hablamos de que es multiforme es porque también hay más de 1000 medidas coercitivas que pesan con este pueblo y que Venezuela no deja de denunciar. Entonces, cuando hablamos de un nuevo capítulo de esta novela de avanzada del imperio, tenemos que también empezar a desmenuzar, Fernando, ¿no? Sí, desde luego, y yo creo que también debemos retrotraernos, a propósito de lo que tú señalas, cómo desmenuzar a lo que ha sido toda la campaña comunicacional, diplomática y política sobre un grupo criminal, yo me atrevería a decir un grupúsculo que ha sido muy golpeado en Venezuela, también me atrevería a decir que está prácticamente desmantelado en su totalidad, que es el llamado Tren de Aragua. A partir de allí se ha generado, se ha vertebrado toda una política exterior, no solamente de alto contenido xenofóbico, que llevó a crímenes como los que se cometieron en El Salvador contra un segmento de migrantes venezolanos que salieron del país por razones económicas, derivadas a su vez del bloqueo, pero no ha sido solamente eso, sino también se ha venido estructurando todo esto del crimen transnacional, todo esto de que desde Venezuela, desde su gobierno, se amparan organizaciones criminales transnacionales que colocan en tela de juicio, en peligro, la seguridad de la región. Esto en definitiva, Marcela, creo que tiene por objeto posicionar en el mundo la tesis del Estado canalla para poder pedir que lo que ya pedía Perú, un gobierno aliado, estrechamente aliado de los Estados Unidos,
antidemocrático lo que pidió ese gobierno, su delegación, allí en la Organización de Estados Americanos, en su pasado periodo de sesiones, cuando pedía en su resolución acciones conjuntas contra Venezuela. ¿De qué se trata en definitiva? Bueno, están pidiendo intervención militar, más sanciones, desconocer la voluntad democrática de las mayorías nacionales que se expresaron no solamente el 28 de julio de 2024, sino también en 2 oportunidades en el 2025. Y es tan, digamos, vigorosa la democracia en Venezuela que hubo allí más de 30, 40 alcaldes de otras toldas políticas que nada tienen que ver con el partido de gobierno y fueron electos. Y hoy ya tienen sus cargos y están dirigiendo los destinos de su municipio. Pero todo eso es desconocido porque se trata en definitiva, quiero insistir en ello, de imponer a sangre y fuego los intereses geoestratégicos de la Casa Blanca. Quiero dejar para el final el capítulo María Corina Machado, si me permite, Fernando. Quiero continuar ahora este análisis con este anuncio del presidente Petro, que da la orden de respaldar a Venezuela ante cualquier operación militar. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, dice él. Y el presidente ha llevado lo suyo también desde la oposición de Colombia una vez que hizo estas declaraciones. Sin embargo, ahí está su postura firme. Jornada de domingo, ayer, en la red social X, Petro anunciaba su respaldo a Venezuela ante cualquier operación externa. Y voy a leer literal lo que él escribió. Transmito públicamente mi orden dada como comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Hablemos de esto también, de cómo la red de apoyos rápidamente se mueve, replica, sostiene al pueblo venezolano y a sus autoridades. Sí, me gustaría destacar, Marcela, lo que dijo la presidenta de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, hace algunos días. Ellos señalaban, México no tiene ningún problema en coordinar acciones contra el crimen transnacional, pero exige respeto a la soberanía, no solamente de México, sino de los pueblos. Pero además agregaba que no hay prueba alguna de que el presidente Nicolás Maduro, de que el Estado venezolano esté vinculado con cartel de la droga alguno en México. Esto da cuenta, 2 declaraciones, tanto la de Petro como la de la presidenta mexicana, de que se trata de una agresión que va a sentar un precedente peligroso, no solo para Venezuela, sino para toda la región. Cuando yo veía todo este cúmulo de acusaciones, yo recordaba la campaña en los años 90 contra el pueblo colombiano, contra la insurgencia en Colombia, cuando se hablaba del narcoterrorismo. Esto inaugura o reedita una nueva etapa donde la política exterior de los Estados Unidos, una vez que ya ha manoseado, desgastado la tesis del terrorismo como principal, digamos, argumento para invadir e intervenir a los pueblos del mundo, ahora utiliza el tema del narcoterrorismo, el narcotráfico, y aquí en América Latina y el Caribe la amenaza no solamente es contra Venezuela, es contra México, es contra los países de Centroamérica, es contra Colombia, es contra la dignidad, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Por ello radica el peligro de estas acusaciones que está realizando la administración Trump. Por eso es tan importante hacer historia, la memoria que se mantiene activa, pero también la historia reciente. Cuando comentaste esto, me acordé de Sheinbaum declarando a los propios mexicanos, llevándoles tranquilidad, diciéndole, no, Trump no va a invadir México, estamos en continua línea abierta de diálogo, va a pasar tal y tal cosa. Tuvo que salir a aclararlo, tuvo que salir a decirlo, porque ya la mediática le había caído como un paraguas a México. Y también ahora te pido que hablemos de esa mediática y cómo le cae con un paraguas enorme buscando asfixiar a Venezuela, cómo tergiversa, cómo manipula, cómo omite información vital para conocer cómo se da la realidad y la verdad de Venezuela. Fernando. Sí, las escuelas del pensamiento militar estadounidense han venido centrando esfuerzos no solamente en lo técnico militar, sino que han trabajado también 2 tesis, conquistar mentes, conquistar corazones, que es parte del esfuerzo por controlar la subjetividad, por controlar a la población. ¿A dónde nos ha llevado la neurociencia, no? Claro, y además de eso, esto es vital en las guerras modernas. ¿Por qué? Porque si no controlas a los pueblos, no controlas a la población, su manera de entender la vida, la política, los asuntos internacionales, entonces, bueno, vamos a tener nuevas victorias de los pueblos en resistencia. Para ello,
digamos que los pensadores, los tanques del pensamiento del Pentágono, entonces aplican campañas para tratar de minar la moral, la credibilidad, segmentar, fraccionar y utilizan, por supuesto, las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Esto qué les permite? Bueno, van amoldando la opinión pública para poder avanzar. Y te coloco dos ejemplos, Marcela, muy rápido. Hace mucho tiempo, contra Vietnam, se habló del suceso del estrecho de Tonkin y eso permitió la invasión a Vietnam. Pero luego el pueblo vietnamita con un amplio movimiento de opinión pública derrotó a las fuerzas de los Estados Unidos gracias a una movilización global a favor de la paz, a favor de la autodeterminación de los pueblos. Más recientemente, contra Irán, la campaña de que Irán iba a fabricar armas de destrucción masiva, bueno, conllevó una guerra que lamentablemente dejó una estela de pérdidas materiales y de vida. Hoy Venezuela tiene, digamos, la necesidad, no solamente la solidaridad internacional, sino retomar aquel planteamiento de que hace falta una institucionalidad mucho más democrática en el ámbito internacional, replantearse a fondo la Organización de Naciones Unidas, buscar instrumentos que realmente garanticen la paz, porque no puede ser, Marcela, que un solo país emite una lista de forma unilateral y entonces a partir de allí, digamos, se adjudica el derecho a intervenir o agredir militarmente o aplicar medidas coercitivas unilaterales contra cualquier pueblo del mundo. Hoy Venezuela representa un estandarte de dignidad para la humanidad, representa una lucha que sus consecuencias van a tener, digamos, frutos muy favorables para los pueblos que resisten en el mundo. De lo que ocurre en Venezuela, Marcela, y esto lo digo con mucha modestia, porque soy venezolano, pero así lo creo, y honestamente debo decirlo, de lo que ocurre acá, en buena medida, esto va a tener una repercusión no solamente en América Latina y el Caribe, sino de cara al florecimiento de un nuevo orden internacional. Fíjate que hablabas de Naciones Unidas y su rol. Ayer sesionó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Gaza. Se escucharon pronunciamientos de los países, tanto los que ocupan asiento permanente como los no permanentes. Y al final del domingo conocimos que Israel bombardeó un espacio donde sabía que se ubicaban periodistas, mató a todo un equipo reporteril de Al Jazeera. Fíjate cómo funcionan las organizaciones, ¿no? Plantéeselo usted, qué tan eficaces son. Y planteen también cómo la prensa luego les vende o les muestra esos hechos. Quiero ir ahora a María Corina Machado y quiero ir ahora también a este punto donde Sheinbaum dice, están hablando de Maduro, pero nadie presentó pruebas. Así es. Unamos esos dos eventos, por favor, o esos dos puntos, para tratar de entender y contar al mundo la acción de María Corina Machado, venezolana, contra su propio Estado. Yo considero que María Corina Machado no es otra cosa que un legitimador en territorio venezolano, con cara venezolana. Yo dudo de verdad que ella se encuentra acá en el país, pero en todo caso trata de legitimar la política exterior de los Estados Unidos. Los Estados Unidos monta toda una campaña comunicacional, diplomática, amenazas militares, y bueno, ella automáticamente se hace eco porque ella representa no solamente los intereses de importantes empresas económicas en Venezuela, sino también está alineada con un segmento sumamente conservador de la derecha en América Latina y el mundo. Recordemos que ella... Estás hablando de Uribe. Estoy hablando de Uribe, estoy hablando del señor Bukele, estoy hablando de Dina Boluarte, estoy hablando... ¿Tú crees que Bukele le atiende el teléfono a María Corina Machado? No, pero tienen una sintonía en términos de ideas. Estamos hablando de Vox en España, pero también, y esto no lo digo yo, eso lo publicó la página del Partido 20 de Venezuela, del acuerdo con el Partido Ultraconservador de Israel, partido que tiene que ver con el genocidio en Gaza y sus vinculaciones con María Corina. María Corina, en definitiva, entonces, es una ficha del ajedrez geopolítico de los Estados Unidos, de las transnacionales petroleras, y recordemos que no podemos valorar su papel en este momento, sino de cara a la hegemonía digamos, en crisis que hoy tienen los Estados Unidos en el mundo, a sus presiones
constantes en materia económica, comercial contra los pueblos del mundo, su política arancelaria, el proteccionismo, la amenaza de intervención militar, por ejemplo, en el caso de Panamá, y con esto reitero, no es una amenaza solamente contra Venezuela, se trata de una amenaza contra la región y el mundo. Lo que estamos experimentando en Venezuela es la resistencia, en síntesis, de quienes creemos de que se pueden resolver las controversias mediante el diálogo, la negociación política, lo cual no significa sacrificar principios ni tampoco el modelo político que los venezolanos y venezolanas han votado durante un largo tiempo, pero sí buscar relaciones de convivencia pacífica como debe existir en el mundo de hoy. Ahora bien, está planteado, creo yo, para los venezolanos y venezolanas, prepararnos para evitar que esos planes den los resultados que ellos quieren. Y yo creo firmemente que el gobierno bolivariano y su pueblo van a derrotar estos planes porque ya en efecto estas incautaciones, las capturas que ya se han dado, desmantelan en buena medida una parte importante de la red logística de estos sectores. Fíjate que hablabas del Likud, hablabas de María Corina Machado, y nos falta hablar del señor que tanto ha triunfado con 20 Venezuela, supuestamente. Uy, esa recaudación tremenda que hizo, uy, lo que logró. Estoy hablando de un mercenario, y estoy hablando con sorna, obviamente, de Eric Prince, que viste que de nuevo intentó subirse a la palestra. Cuando pasa algo, Eric Prince, que viene acumulando derrotas, es el que juntó dinero para venir a Venezuela y sacar del Palacio de Miraflores al presidente Maduro, mercenario. Este hombre, también este fin de semana, sobre este pedido de captura que lo llevan a 50 millones desde Estados Unidos, él también va a la red social abonando a las tesis de destrucción y de agresión contra el pueblo venezolano. ¿Qué sabemos de un hombre que hasta ahora no ha dado un pie firme en Venezuela, que tiene capítulos horrorosos repartidos en todo el mundo de agresión y de muerte, y sin embargo ella sí está plenamente en línea y en sintonía con Eric Prince? Lo de María Corina Machado hay que hacer un programa especial y desnudar todas esas redes, todos esos apoyos y todos esos soportes financieros. Es un gran pulpo, Fernando. Sí, desde luego, y Eric Prince se constituye en este momento también en la punta de lanza de la política militar de los Estados Unidos. Recordemos que no solamente operan en, digamos, Asia Occidental, donde, bueno, sabemos lo que ocurrió en Irak, Afganistán, todos los crímenes que allí se cometieron, sino también en una parte importante de África. Están involucrados en diferentes operaciones encubiertas en distintas partes del mundo. En este caso, hemos visto cómo luego de una gira en Ecuador, Perú, Salvador, creo que también estuvo en Argentina, si mal no recuerdo, pero sí estoy seguro que estuvo en Salvador, más recientemente allí en Ecuador y en Perú, bueno, nuevamente toca el caso de Venezuela. Y esto obedece a dos cosas. Por una parte, permite, digamos, al gobierno de los Estados Unidos evitar el costo político de la participación directa de ese gobierno, ¿no?, en los asuntos internos de otros países, pero además para el señor Eric Prince esto es un negocio muy voluminoso. Es una transnacional, eso sí es una transnacional del crimen, una transnacional de la muerte, de la guerra, que pretende imponer a los países del mundo los intereses de los Estados Unidos. Pero si algo sale mal, Marcela, cuando Eric Prince y su empresa opera, bueno, estamos hablando de contratistas privados. Pero cuando sale bien, en definitiva, podemos observar, tal cual como ocurrió en Asia Occidental, que se terminan posicionando los intereses de los Estados Unidos. En síntesis, es una fórmula que hoy utiliza el Pentágono para adelantar acciones militares encubiertas y por supuesto que allí están los servicios secretos de los Estados Unidos, su comunidad de inteligencia. Y como parte de ella, acá en territorio nacional, bueno, María Corina Machado. Fíjate que en este tipo de casos y de análisis no se hablan de fórmulas mágicas, pero resulta que Venezuela sí ha logrado, con una fórmula de trabajo, de soporte en el tiempo, de sostenibilidad, de
un gran trabajo con las comunas, con el habitante que vota, con el que vive el día a día en la nación venezolana, han logrado sostener esta idea comprobable en los hechos de que se puede trabajar en paz, de que Venezuela puede crecer, de hecho lo hace, que puede salir adelante en paz. Entonces, desarticular estos planes terroristas y nosotros analizarlo acá en Telesur es para que usted vaya formando opinión y vaya teniendo ya sus propios contenidos. Para terminar, Fernando, hoy hay una marcha más, así es como lo titulan cada vez que están fuera de Venezuela y abordan el tema. Lo que no entienden es que salir a marchar acá es juntarse con el par, juntarse con aquel que incluso puede no opinar distinto en cuanto a ideología política, pero sabe que la democracia se defiende, se cura de todo mal, se blinda en la calle. Así que hoy, de nuevo en marcha, desde las 2 de la mañana ya hay preparativos y hay espacios populares que están desplegados y con todo un cronograma de trabajo para salir a marchar, Fernando. Hablemos de esto también. Sí, me parece que es una marcha por demás importante porque se le va a exigir a los organismos internacionales que se respete el derecho internacional público, el derecho a la vida, los derechos humanos del pueblo de Venezuela y su derecho sagrado a la autodeterminación. Esto es por demás clave porque el pueblo de Venezuela, y me lo decía ayer una persona que no comparte nuestras ideas, Marcela, pero me decía, mira, yo mañana voy a marchar, porque una cosa es que yo no comparta el proyecto político del socialismo bolivariano y otra cosa es que yo quiera una agresión militar o mayores sanciones contra Venezuela. De forma que hoy hay una fiesta en las calles de Venezuela, obviamente con una condena también enérgica a las agresiones, a los planes de desestabilización, pero esto da cuenta precisamente de un pueblo que está en la calle, del apoyo que tiene la revolución bolivariana y de la defensa de la dirigencia política encabezada por el presidente Nicolás Maduro. Si algún crimen se está cometiendo hoy, es el crimen contra todo el pueblo de Venezuela de apelar a falsas imputaciones, a falsas acusaciones para poder perpetrar nuevas agresiones, para poder imponer más medidas coercitivas unilaterales y también, por supuesto, eso no va a ocurrir porque tenemos un pueblo, una fuerza armada sólida, preparada, pero ellos lo que pretenden en definitiva es una operación militar contra Venezuela.